Web Lovers, bienvenidos al siguiente video de esta playlist donde hablaremos de todo sobre las certificaciones de SAP. En este video vamos a aprender a buscar las certificaciones disponibles de SAP, revisar sus detalles para así elegir la adecuada para ti. Y si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y por si no me conoces, yo soy Sandra Solís, creadora de este canal Mundo ABAPer, una consultora ABAP certificada y con más de 10 años de experiencia. Ganadora del Devtoberfest por 2 años consecutivos, un concurso oficial de SAP. Y orgullosamente también soy una SAP Champion mexicana. Entonces vámonos a mi herramienta favorita, SAP Learning. Aquí vamos a encontrar todas las certificaciones disponibles de SAP. Vamos a dar clic en Get Certified y después en Browse Certifications. Aquí tenemos bastantes certificaciones, pero podemos limitar las opciones que nos aparecen con estos filtros. Podemos elegir qué nivel queremos de certificación, en cuál rol queremos certificarnos y los lenguajes en los que podemos presentar el examen. Adicional, en este filtro podemos ingresar palabras clave de la certificación que queremos. Por ejemplo, ABAP o Financial o Sales Document, dependiendo de la certificación que estés buscando. Entonces, si filtramos, por ejemplo, por la palabra ABAP y ponemos el nivel asociado, ya nos reduce la búsqueda a estos 4 resultados. Y por las descripciones que tiene cada una de estas certificaciones podemos saber cuál es la mejor para nosotros. Por ejemplo, en mi caso yo estoy buscando algo que tenga que ver con programación ABAP, así que la primera es la mejor opción para mí. Y si damos clic sobre cualquiera de las certificaciones podemos ver sus detalles. Por ejemplo, su descripción para indicarnos para qué rol o para qué personas es la certificación. Y de este lado tenemos el ID del examen, cómo se identifica esta versión de examen. También tenemos la cantidad de preguntas y cuánto es el tiempo máximo que tenemos para responder estas preguntas. También tenemos el porcentaje con el cual podemos aprobar el examen. Debajo del porcentaje, así sea 64, repruebas, pero igual o arriba de ese porcentaje pasas. Aquí también nos indica el idioma en el que lo podemos presentar. Y si quieres calarte y revisar cómo sería el examen, aquí tenemos un examen de ejemplo con pocas preguntas para que sepas más o menos qué te preguntarían y cómo es hacer el examen. Y si deslizamos hacia abajo tenemos un ejemplo de cómo se vería tu certificación. Hay que recordar que ahora todas las certificaciones se emiten de manera virtual, pero eso lo abarcaremos más adelante en otros videos. Por cierto, déjame saber en los comentarios si tú ya conocías esta plataforma y ya habías revisado los exámenes disponibles de SAP. También, si este video te está ayudando y te está gustando, me lo puedes agradecer con un súper gracias o invitándome un café en el enlace que te dejo en la descripción de este video. Y ahora que ya vimos los detalles de la certificación y que sabemos qué es para nosotros, en dónde estudiamos o cómo nos preparamos para ella, esto me gustaría abarcarlo más a fondo en otro video, pero como te conozco y sé que ya comes ansias por estudiar, te doy un adelanto. En esta sección que se llama How to Prepare, en esta sección de How to Prepare nos indica los temas de los cuales nos van a hacer las preguntas para el examen. Pero además, si deslizamos un poco, vemos los cursos completos para prepararnos para estas certificaciones. Aquí está todo el material de estudio y completamente gratis. Y aunque están en inglés, creo que no es mayor problema porque en el navegador tenemos esta herramienta de traducción para traducir todo el texto al español y así poder estudiar en nuestro idioma. O también puedes aprovechar para mejorar y perfeccionar tu nivel de inglés. Finalmente, si después de tanto buscar no encuentras la certificación que tú quieres presentar, probablemente es porque SAP ya la retiró del mercado. Pero en los siguientes videos te voy a enseñar cómo buscar la certificación que sería la alternativa para esta que ya retiró. Y menciono que es alternativa porque hay que tener bien claro que estas nuevas certificaciones son eso, nuevas. No son un reemplazo para las certificaciones que ya se retiraron.
pero podemos saber cuál es la alternativa de acuerdo a la que queríamos presentar. Y esto lo veremos en los siguientes videos, así que si no te lo quieres perder, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si el video te ayudó y te gustó, me lo puedes agradecer con un súper gracias o invitándome el café en el link que te dejo en la descripción. También me puedes dejar un like, compartir con más ababs y por favor déjame tus comentarios para saber qué te parecieron estos videos.